Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un gran invitado, el pastor Dr. Armando Eldusin, quien ha estudiado la escatología por muchos años. La escatología es el estudio de los últimos tiempos y hoy vamos a estar tocando el tema si estamos viviendo en los últimos tiempos y cómo afecta esto a nuestras vidas. También te quiero decir de algo muy interesante. Esto es nuevecito, está salido ahora sí que de los panes, ¿verdad? Como se hacen los panes. Es el libro del pastor Jimmy Evans que se llama ¿Dónde están las personas desaparecidas? Y ese es un gran libro para todas aquellas personas que quizá se queden aquí después del rapto y que pregunten dónde están los que desaparecieron. Y tú lo puedes adquirir aquí con nosotros en Punto de Quiebra y poderlo dejar a lo mejor en el escritorio, en tu casa, en el carro, y cuando la gente regrese después de que el rapto haya venido y diga dónde están aquellas personas, dónde está mi tío, mi mamá, etcétera, puedan encontrar una solución a la situación que esté pasando en ese momento y lo explica de una manera sumamente clara y cómo te lleva a un plan de salvación para que puedan encontrar a Cristo en estos momentos tan difíciles que son de la tribulación. Como quiera que sea, estamos muy contentos el día de hoy de poder tener al Dr. Eldusin con nosotros y comenzamos. Pastor Armando, ¿cómo está? Qué gusto que esté aquí con nosotros. Es un placer. He escuchado mucho de usted, de ti. Te puedo hablar de ti, ¿verdad? Me imagino. Claro. Sí, y te quiero dar la bienvenida aquí a Punto de Quiebra, que es un programa de los últimos tiempos y donde yo creo que tienes mucho que añadir y mucho que comentar juntamente con nosotros y el pastor Jimmy Evans. Así que bienvenido a Punto de Quiebra. Muchas gracias, Luis. De veras, es un privilegio para mí estar contigo. Le damos gracias a Dios también por tu programa, bastante interesante en el área escatológica. Y pues es el punto, ¿verdad?, que siempre he dicho que para esta hora hemos nacido. Porque es cuando se están conjugando la mayor parte de las profecías sobre los últimos tiempos en el tiempo que estamos viviendo. Armando, algo que yo estaba pensando cuando estábamos preparando este programa es que tú te has enfocado en esto de la escatología desde hace muchos años, cuando ni siquiera a lo mejor la gente pensaba realmente en los últimos tiempos. ¿Nos puedes dar un poquito de historia de cómo Dios te llevó a empezar a estudiar las Escrituras en este enfoque? Claro. Bueno, realmente pienso que pertenece a la soberanía de Dios en cuanto a que Dios escoge, por ejemplo, el apóstol Pablo es al único que se le reveló el rapto. No se le reveló a Juan, ni a Santiago, ni a Pedro, ni a nadie. Dios escogió para que Pablo compartiera, ¿verdad?, la revelación sobre el arrebatamiento de la iglesia, que él lo menciona como un misterio, porque en el Antiguo Testamento pues, no se había revelado esta doctrina, aunque en tipos había existido con Elías y con Enoc. Así es. Pero así pienso yo que a Juan le revela, por ejemplo, el amor, es el apóstol del amor, ¿no? Pedro vemos un hombre impulsivo, medio violento, impaciente, que le escribe a los cristianos que se encontraban en el exilio. Y entonces vemos que cada persona que Dios usa es para diferentes campos. Y pienso yo que Dios me escogió para la escatología y la apologética principalmente, porque mi primer mensaje cuando comencé el ministerio fue sobre la tribulación. ¡Wow! ¿En serio? ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Así que, bueno, 1977. Wow. Este año cumplo 46 años de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. 46 años, gracias a Dios. Así que, pues, toda mi vida y en tiempos en que me decían, es que yo no puedo enseñar Apocalipsis porque no le entiendo y hay muchas contradicciones y cambian de opinión. Y yo siempre les decía a los pastores, necesitamos paciencia, porque la Biblia es como comer pescado. Te sale una espina y hay que hacerla a un lado, pero no por eso te detienes para seguir comiendo la carne. Así es. Entonces, así es la Biblia. Nos salen muchas cosas, pero no por eso nos vamos a desanimar. Tenemos que hacerlo a un lado y esperar el tiempo en que el Espíritu Santo nos pueda revelar las verdades que Él le plazca revelarnos. Entonces, así es con la escatología, Luis. Pienso yo que se necesita muchísima paciencia, escudriñar profundamente la palabra, con diccionarios bíblicos, palabras hebreas, palabras en griego, porque todo es una verdad, la suma de tu palabra, dice David, es la verdad. Entonces yo pienso que por eso Dios, para esta hora estamos nosotros listos, así igual que tú con este programa. Jimmy Evans, ¿verdad?, que ahora está desarrollando la escatología de una forma tremenda y muy profunda.
es el tiempo en el que el mundo necesita abrir los ojos. Así es. Y yo creo que estamos en este momento donde quizá tantas generaciones hablaron de ello, de que la última generación, yo realmente creo que estamos en la última generación, que vamos a ver al Señor regresar por la iglesia y pasar este tiempo que viene la tribulación y que vamos a estar con las bodas del Cordero, etcétera. Y la gente se pregunta, ¿en verdad estaremos en esos tiempos? ¿Tú verdaderamente crees que estamos en los últimos tiempos, Armando? Sí, y lo creo principalmente. Hay un versículo aquí en el libro de Daniel, capítulo 8, donde se menciona el surgimiento del anticristo. Y siempre me ha llamado la atención esto, pero a través del avance y de la tecnología actual, en la forma en la que la tecnología está penetrando para ensoberbecer más al ser humano, porque ahorita el ser humano está ensoberbecido con la diosa de la tecnología. Así es. Vemos que podemos comprender mejor la Biblia. Dice aquí en Daniel capítulo 8, versículo 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, que está hablando del anticristo. Y me llamó mucho la atención la frase, cuando los transgresores lleguen al colmo. Yo le preguntaba a Dios todavía hace algunos meses, Señor, ¿cuándo la humanidad va a llegar a un punto ya a la orilla en la que ya no hay absolutamente remedio y en la que tú tienes que descargar los 21 juicios del Apocalipsis, ¿no? Los sellos, las trompetas y las copas? Así es. Y cuando ya comencé a oír que está próximo el mundo y la ciencia a legislar la pedofilia, cuando ya el mundo ha perdido completamente la brújula en cuanto a nuestra identidad del sexo, que pues, digo, siempre somos y Gomorra, sabemos que hubo homosexualismo y todo, ¿no? Pero jamás el ser humano se había metido con los niños al grado de oficializar, legislar una abominación. Así es. Y yo creo que ya no hay más grande perversión que esta. No hay más grande maldad que esto. Entonces hemos llegado al colmo. Y Jesús lo dijo claramente, cualquiera que haga tropezar a un niño, más le vale que se amarre una piedra en el cuello y se aviente al río. Esa es una de las razones, Luis, por las que creo, sin tener ningún lugar a dudas, que estamos en los últimos tiempos. Y además porque somos la generación de la higuera, de la parábola de Jesús. Así es. Y algo que vi yo en todo esto es que a la gente estamos a veces nomás metidos en nuestra propia vida, en nuestro trabajo, en las vacaciones, en comprar el coche, la casa, y como que se nos olvidan los eventos mundiales que están sucediendo alrededor y pensamos que no van a tener un efecto sobre nosotros. Por ejemplo, ahorita la situación con Rusia y Ucrania, la línea de gas que acaba de ser afectada, todo eso. ¿Qué piensas que está sucediendo conforme a Ucrania, Rusia, la nueva alianza que acaba de hacer Rusia ahorita con todos los países alrededor? Todo eso apunta a lo que la palabra nos habla en Ezequiel 38-39 de la guerra de Gog y Magog y todo eso. ¿Cómo lo percibes tú, Armando? Bueno, desde antes de que Putin anunciara que iba a invadir Ucrania, la Biblia hace 2700 años lo profetizó. ¿De qué manera? La Biblia en Ezequiel 38 habla claramente de una región llamada Magog, o los magogitas que vienen de los escitas y que provenían de los germanos. Entonces, la zona de Magog, geográficamente, es toda la zona que abarca del nororiente de Europa, Finlandia, Estonia, Lituania, y las naciones que están junto al mar Caspio, junto al mar Negro, Kazajistán, Kirguistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que precisamente es Ucrania. Entonces, inclusive cuando ya anunció Putin, voy a mandar 150,000 soldados alrededor de las fronteras de Ucrania, hubo politólogos, comentaristas de televisión, filósofos que dijeron, no, es imposible que pueda Putin hacer eso. Cuando nos entrevistaron a nosotros, lo dijimos, esto tiene que suceder para que se cumpla la Biblia, porque Ucrania pertenece a la zona geográfica de Magog. Así es. Así que no había para dónde hacerse. Era algo completamente seguro que Ucrania pertenecía a Rusia y nadie va a sacar a Putin de Ucrania. Es otra cosa que podemos adelantarnos. Esta invasión demuestra una vez más la veracidad de las Escrituras.
En el momento en que Putin hace este movimiento, inmediatamente se levanta el presidente de Estados Unidos para imponer sanciones económicas, eliminar el SWIFT, que son las transferencias bancarias, etcétera, etcétera, tratando de detener o por lo menos sacar o convencer a Putin que lo iba a hacer. Y vemos que la opinión de todos en aquel tiempo, Boris Johnson, ministro de Inglaterra, y el de Macron, el de Francia, en Alemania, en Italia, todos los grandes políticos y gobernantes estaban confundidos. Y el único hombre en medio de todas estas opiniones que tenía algo de sentido común en sus opiniones era Henry Kissinger, que desgraciadamente, ¿verdad?, ha sido de los pocos diplomáticos que quedan, o antiguos generales de la diplomacia del siglo pasado. Y Kissinger lo dijo: no hay ningún problema con esto mientras el presidente Zelensky se sale. Si se sale Zelensky, que es la solución, vamos a evitar derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos tiene que dejar de sostener a Zelensky. Pero nadie le hizo caso, porque en todo esto hay un movimiento de interés económico y de dominio de control sobre el mundo entero. Vemos ya 2 hemisferios, Occidente contra el Oriente, y esto es lo que ha provocado que esto no se pueda detener, ni se va a detener hasta que Rusia elimine a Estados Unidos. Y eso yo creo que es lo que podemos esperar posiblemente en los próximos meses, próximos años, a lo mejor, esa nueva ataque ya más directo de Rusia sobre los Estados Unidos. Se habla de cosas que ya se sabían, pero que no se habían puesto mucho sobre la mesa, sobre los submarinos que están alrededor de Estados Unidos, rusos, escondidos. Hay muchas cosas que se hablan y que se habían dicho, pero que la gente no le había puesto realmente atención. ¿Tú qué crees que va a ser la posición del presidente Biden ante todo esto? Porque pensaban que ahorita Rusia se iba a echar para atrás, ¿verdad? Que estaban diciendo que tuvo una baja muy fuerte en Ucrania y que yo creo que se iba a retirar. Eso no va a suceder. De ninguna manera, porque los intereses económicos que tiene el presidente Biden en Ucrania son enormes. Tiene aproximadamente dándole a Zelensky desde el 2015, 2016, antes de que él fuera presidente, $1 millón al mes. Wow. O sea, Zelensky ya era la pieza maestra supuestamente en la estrategia de Estados Unidos para poder algún día, y aconsejado desde luego por el expresidente Obama, porque él es el que está manejando todo, Biden es un títere nada más, para poder realmente estratégicamente alcanzar Ucrania para colocar misiles. Estados Unidos tiene los mismos sueños que Putin, nada más que los mismos sueños. O sea, vemos la confrontación entre dos líderes, nada más que Putin, ¿verdad?, tiene muchísimo más experiencia. Él es el mejor estratega, de acuerdo al general Petraeus de Estados Unidos. Putin es el mejor estratega desde Napoleón Bonaparte. Wow. Eso me dejó a mí impactado. Está impactante porque eso. es impresionante, viene como exdirector de la KGB. Entonces, Biden, ¿verdad?, fue vicepresidente, está aconsejado ahorita, es una persona ya senil, que ya no le funcionan muy bien las neuronas. Entonces, es claro que hay una supremacía tremenda de la mentalidad rusa sobre Estados Unidos. Y las alianzas que se están haciendo ahorita de Rusia, por ejemplo, con China, con los países árabes, con todo eso, se acaban de firmar tratados nuevos que están siendo como el paralelo, ¿verdad?, del acuerdo de NATO que se ha hecho por todos los países de Inglaterra, Francia, Japón, Estados Unidos. Y ahorita Ucrania ya puso su solicitud para ser parte de NATO, ¿no? Entonces, había una orden o un comentario muy fuerte de Putin que si eso sucedía podría ser una provocación para un ataque nuclear. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial se formó la OTAN en 1949 aproximadamente, que es las naciones de la Organización del Atlántico del Norte. NATO en Estados Unidos, en inglés. En inglés NATO, en español OTAN. Entonces, con el propósito de impedir el avance del comunismo. Sin embargo, Eisenhower fue el primer jefe de la OTAN o del NATO. Y Eisenhower lo dijo claramente, ¿verdad?, que iban a detener el avance de la OTAN ya
hacia el nororiente de Europa. Y violaron después de los 60, 70, la OTAN violó este pacto de Varsovia, que así se llamó, sí. y comenzaron entonces a subir hacia las zonas geográficas prohibidas que Putin vio con su visión que él tiene como estratega militar como una amenaza. Y dijo, estos hombres no van a parar hasta llegar a Ucrania. Y por eso se les adelantó rodeando Ucrania con los soldados y eso fue lo que desató la guerra. Pero esto es una locura, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, bíblicamente Ucrania pertenece a Rusia, siempre ha pertenecido a Rusia e históricamente también. Entonces Putin no va a permitir por ninguna manera que Ucrania sea tomada por ninguna nación. Y Biden actualmente sabemos que posiblemente sea reemplazado muy pronto. No sabemos qué va a pasar, pero ahorita le conviene la guerra. Así es. Entonces, esto que acaba de pasar, vamos a hablar más adelante, el gasoducto que acaban de sabotear, es una estrategia de Estados Unidos precisamente para hundir Europa. O sea, ya está Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro lado, hundir un continente, Europa, que es el puente para poder realmente tomar el mundo entero. Así es. ¿Y qué parte juega Israel en todo esto? O sea, es la palabra, es la pregunta, ¿verdad? Que todo el mundo se dice, ¿por qué Israel? Y obviamente tú y yo lo sabemos, pero ¿por qué no comentar un poquito sobre eso? Porque al final del día, el puente de tomar Europa es un paso hacia Israel. Claro. Ahora, hace algunos años también decíamos, hay un versículo aquí en Ezequiel 38 que dice que la motivación de la alianza Rusia, Irán, Turquía y las naciones musulmanas que vienen sobre Israel es para arrebatar despojos, dice Ezequiel 38:12, y para tomar botín. Así es. Y nos preguntamos hace algunos meses, algunos escatólogos en el mundo y maestros, ¿cuál es este botín o estos despojos que va a motivar a Rusia a venir con esta alianza en contra de Israel? Y repito, conforme los sucesos van avanzando, vamos acomodando las piezas rompecabezas y comenzamos, bingo, ahora sí ya entiendo esto que hasta ahorita el Espíritu Santo nos permite entender. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora que Rusia le provee casi el 60% del gas a Europa, y ahora que ya con lo que pasó con el Nord Stream, etcétera, etcétera, resulta que encuentran gas en Israel. Y que ahora quiere Israel hacer líneas que ya están en construcción a través de Egipto para mandarlas a Europa. Cuando yo oí esto, dije, esto va a encolerizar a Putin. Claro. Porque ahora va a tener de enemigo a aquel nación que está compitiendo con él para poder controlar Europa. Y esto desde luego que está encolerizando ya a Putin. Sí. Y ahora mucho más. Que ahora el Nord Stream se cierra por Estados Unidos, pues ahora Putin, ¿verdad?, va a tener como objetivo que si quiere realmente conquistar el mundo y recobrar las 15 repúblicas que se dividieron con la Unión Soviética en el 91, va a tener que irse sobre Israel. Entonces Israel es la manzana de la discordia. Ellos no lo saben, pero nosotros lo sabemos. Pero finalmente Israel es el blanco principal de Satanás y el objetivo principal para que el mundo estalle en la Tercera Guerra Mundial. Es interesantísimo esto y sobre todo que, como dices tú, ahora en los últimos tiempos se va descubriendo los yacimientos de gas natural que Israel tenía, que son trillones de metros cúbicos. Trillones. ¿Verdad? Y una cosa impresionante y que está llegando esa línea y ya la están construyendo. De hecho, lo que yo he entendido es que Biden ha apoyado el poder hacer y construir esa línea que vaya hacia Alemania, ¿verdad? Y ahora con ese ataque sobre las líneas de gas hacia Europa de parte de Rusia, o sea, como dices tú, el rompecabezas se está formando de una forma rapidísima. Y yo me pregunto, ¿qué podríamos esperar? Porque la gente, muchas veces pensamos, mucha gente nos dice, pues esto se ha hablado muchos años, de que estamos en los últimos tiempos, de que están las señales, de que esto, pero la forma en cómo se están acelerando los pasos es como los dolores de parto, ¿verdad? Que estaba diciendo, que decía la palabra, que cada vez se aceleran más. Y yo me acuerdo mi esposa con mis hijos, las contracciones, ¿verdad? Iban haciendo más, cuando de repente ya eran una tras otra, y yo creo que estamos en ese momento. ¿Qué crees que podemos esperar como mundo y cómo podemos estar preparados para lo que viene, Armando? Porque la gente dice, esto puede pasar entre los siguientes 50 años. ¿Tú qué piensas? Hay un pasaje que el apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos,
muy interesante, precisamente relacionado con la pregunta que me acabas de hacer, en Romanos capítulo 13, y dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. El apóstol Pablo percibía el tiempo del ser humano como de noche. Estamos viviendo de noche. Y sabemos que el día es cuando el lucero de la mañana salga, que es la venida de Jesucristo. Desde que Caín mató a Abel, el mundo se oscureció. Así y el es. mundo nunca ha sido normal. Nosotros comenzamos a ser normales cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Amén. Porque eso que la nueva normalidad es que el mundo nunca ha sido normal. Así es, desde sí. que el pecado entró, ¿no? Así Entonces, es. por eso dice Pablo, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es el tiempo en que la iglesia tiene que entender cuáles son estas armas que nos van a ayudar para poder enfrentar un mundo muy, muy difícil, muy hostil, muy peligroso, y nunca las tentaciones van a ser tan grandes, principalmente para nuestros hijos, como en el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, Jesucristo lo dijo en Juan 15, separados de mí, nada podemos hacer. Así es. Realmente la única forma en la que yo veo que cualquier cristiano puede sobrevivir, misioneros, líderes, pastores, cristianos común y corrientes, es pegados a Jesucristo, separados de Él, entendámoslo. Así es. Somos vulnerables, somos débiles, somos tontos, somos egoístas. Hay un mundo de maldad todavía dentro de nosotros. Así es. Entonces es indispensable, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de pasar tiempo en las Sagradas Escrituras, de pasar tiempo en oración y de cuidar nuestra vida alrededor. Es lo que se llama vigilar, que es el mandamiento casi de todos los pastores. Sean sobrios y vigilen. O sea, estén con los sentidos abiertos, porque estamos rodeados de tentaciones por todos lados. Así es. Si nosotros no nos mantenemos de una forma inseparable de Jesucristo, no vamos a poder llegar al final, ni vamos a llegar irreprensibles tampoco. Así es, y yo creo que la iglesia, que vamos a hablar en otro programa sobre la función de la iglesia, pero creo que las alarmas están sonando por todos lados ahorita. Vemos las proyecciones en el mundo, ¿verdad? De lo que están diciendo que va a suceder, por ejemplo, con la hambruna que viene por la falta de grano que se producía tanto en Ucrania, en Rusia, en Francia, las heladas, o sea, tantas cosas que están sucediendo. Y yo creo que, como tú lo dices, no podemos ser ingenuos de las cosas que están pasando. Y esa es la idea de este programa y la idea de tu programa también. Y yo creo que otros que están surgiendo, porque me he dado cuenta que hay cada vez más programas que están hablando sobre los últimos tiempos, pero yo creo que es la gracia de Dios que nos está diciendo, pongan atención. Creo que no podemos seguir viviendo de una forma, y aquí en Estados Unidos se vive mucho de esa forma, como un avestruz, ¿no? Nuestra propia vida, venimos, y nosotros, la gente latina que venimos de otros países aquí a los Estados Unidos, con la idea del sueño americano, se están encontrando con la pesadilla americana, ¿verdad? Ya no existe el sueño americano. Y entonces es como decir a la gente, yo creo que si estás aquí es porque Dios te trajo con un propósito mayor, ¿verdad? Que es conocer al Señor y poner tu vida en orden y prepararnos para lo que está por venir. Y antes de terminar, Armando, en este programa, yo quisiera que platicáramos un poquito sobre el rapto, sobre esta situación del rapto que algunas personas lo entienden, otros dicen, no, pues ¿cómo el rapto si ya estamos viviendo un infierno aquí en la tierra ahorita? Yo creo que la gente no tiene idea de lo que significa la tribulación y de que el tiempo de gracia que Jesús nos dio está por terminar y el tiempo del juicio del Cordero está por entrar. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? Claro, no sé si este último domingo viste el programa de CNN en contra del rapto. Así es. Increíble. O sea, qué deshonestidad, qué cinismo cuando dicen que los cristianos estamos promoviendo ansiedad, estrés y preocupación a los seres humanos, hablándoles de que vamos a desaparecer. Qué cinismo cuando ha sido CNN la cadena que se ha preocupado durante casi toda la pandemia de estar continuamente las 24 horas diciendo tantos muertos y tantos muertos, tantos muertos. Ellos son los que han llevado al mundo al estado en el que el mundo se encuentra,
de estrés, de ansiedad, de preocupación, ¿verdad? De psicosis por causa de tantas mentiras que están dando, ¿no? Pero por otro lado, no debe esto de extrañarnos, porque vivimos un mundo, como dijo Jesús, el mundo me aborrece porque testifico que sus obras son malas. Así es. Entonces, el momento en que la iglesia comienza a tomar el papel realmente que no hemos tomado en muchos años, de ser la luz, una antorcha que alumbre y hablar contra el pecado y hablar contra... a muchos están preocupados de que si digo la verdad me quitan de YouTube, pues que nos quiten de YouTube. Así es. Oye, nadie nos puede evitar que sigamos hablando la verdad. Amén. Porque entonces nos vendemos y prostituimos nuestro ministerio. Así es. Entonces, esto del rapto no es una preocupación para los cristianos, desde luego, ¿verdad? Sino que es un aliciente. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo así termina diciéndoles, aliéntense unos a otros con estas palabras. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es una promesa, desde luego que es inminente, no hay ninguna señal, la segunda venida así es como señales, que Jesús nos hace de que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Así es. Y que va a regresar y nos va a tomar a Él mismo para que estemos con Él para siempre. En la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Douglas MacArthur dejó a sus soldados ya en el 43, 44, 1943, 44, les dijo a los soldados, porque lo adoraban a MacArthur, por favor no se vaya, y les dijo, volveré. Y mientras ellos mantuvieron esa esperanza de que el general tiene que regresar y vamos a ganar la guerra porque él lo ha dicho, los mantuvo de pie casi todos los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Jesús supera al general MacArthur, desde luego, ¿verdad? Claro, sí. Es el general de generales, rey de reyes y señor de señores. Entonces, Él nos ha hecho una promesa, vengo por ustedes. Y esa promesa es suficiente para poder perseverar hasta el final en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Amén, amén. Pues ha sido de veras que un tiempo excelente y entendiendo los tiempos, ¿verdad? Porque eso es de lo que se trata de esto y cómo bíblicamente se puede alinear a lo que la palabra está diciendo. Yo te agradezco mucho, Armando, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Te vamos a poder tener otra vez en otros programas, así que espero que no se lo pierdan. Y bueno, no sé si quieras despedirte de nuestra audiencia el día de hoy, pero yo estoy grandemente agradecido de que estés aquí con nosotros. Claro, muchas gracias por estar atentos a este programa. Y hoy que tú has oído la palabra de Dios, no te endurezcas. Afirma tu corazón, prepárate para recibir al Señor. Muy pronto estaremos con Él, enjugará nuestras lágrimas, secará todo completamente aquello que nos había ausentado por el dolor y el sufrimiento y podremos permanecer y prevalecer sobre la ansiedad, el sufrimiento, el estrés, con la esperanza bienaventurada de Jesucristo que viene por nosotros. Que Dios te bendiga y mantente atento a la palabra de Dios porque el día está cerca. Así es, pues queridos amigos, de veras que hemos pasado un tiempo excelente aquí con el doctor pastor Armando Alducin y cada vez que te hablo en ese programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.